en el bloque de historia con... ¿Me escucha nada? Sí, ¿por qué me miraste? Sí, está bueno el bloque de historia, Luque. No, disculpa, pasa que teníamos un problema en el retorno, ¿viste? Te creo que sí. estaba muy perdido. ¿Viste que cuando te acostumbras al retorno, cuando no sale el retorno, es como si estuvieras en blanco? Bueno, recapitulando, mal Luque otra vez. Estamos en el bloque de historia y habíamos anticipado que íbamos a hablar un tema relacionado a la semana de mayo. Exactamente, está Vicky con nosotros. ¿Cómo estás, Vicky? Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos los que nos están escuchando. Un saludo para mi mamá, frío. mi papá. Y empieza... para mi papá, que quizás me está escuchando desde Iguazú, quizás sí, quizás no. A todos los oyentes que, más allá de que yo estoy todos los días en el programa, todos los jueves en el programa, igual siguen escuchando. Bueno, venías a hablarnos sobre un tema sobre la semana de mayo, digamos. ¿Qué específicamente? ¿El anticipio en el Facebook lo viste? Sí. Perdón. Sí lo vi. Y estaba muy bueno, muy ingenioso el que hace los anticipos, la verdad. Sí, yo la tengo bien cortita. Sí, se nota que hace un buen trabajo. Sí, el punto es qué hubo de económico en la semana de mayo de 1810. Si toda esa revuelta que se dio era económica la razón por la que ellos querían ser libres. Bueno, primero... ¿Y la respuesta es? Sí. Afirmativa. No te anticipes, eso es el final. Bueno, estás contando, no servís para contar una historia. Siempre Luque haciendo lo que no debe. No le renovamos el contrato. No. Después de cómo empecé el bloque ya no puedo quedar más bajo. Vamos a empezar por lo que Vicky empieza contando en su escrito que nos preparó, que era sobre los cabildos. Claro, ¿Qué hacían los cabildos? Algo que yo con lo que vengo conviviendo hace más de 10 años seguramente, es la frase cabildo abierto. ¿Qué hacía un cabildo? Yo cuando me preguntan un cabildo me imagino la casita con paredes amarillas y techo rojo, que todos lo vimos y lo dibujamos cuando éramos chiquitos, pero el cabildo era el órgano de gobierno en la época colonial. Y ahí se decidía todo lo que tenía que ver con la economía y la política también de las colonias. En este caso éramos colonia española y estaba el virrey, que era el representante del rey en el virreinato. Nuestro virreinato se llamaba el Virreinato del Río de la Plata. Bueno, pero los que... El virrey Carlos Bianchi, señor Juan Dip. No. Bueno, no, en este caso estamos hablando de otro virrey. Ese virrey también, obvio que es importante, pero no participó de la semana de mayo. Otro día hablamos de ese virrey. Muy bien, Vicky. Bueno, el pueblo le podía presentar al cabildo cuando necesitaba hacer alguna petición documentos que se llamaban representaciones. Por ejemplo, estaba la representación de los labradores, que eran un documento en el que se escribía, no hacía falta que alguien lo firme, se escribía como que si hablaba el pueblo, que el pueblo necesitaba que, en este caso, casi siempre se trataban temas sobre la liberación de la economía, que es un poco el tema del que vamos a hablar hoy. Entonces, en la representación de los labradores, tanto en esta representación como en la representación de los hacendados que también se presentó, casi siempre se intentaba que España libere el comercio tanto de granos como de cueros, que era lo que se comerciaba en esa época, se comerciaba de los vacunos en esa época. Perdón, entonces, digamos, cuando decís liberación de la economía, ¿te referís a la liberación del comercio? Claro, sí, liberar el comercio. Sí, muy buena aclaración. Es liberar el comercio. El comercio con otros. Con otros, en ese momento eran imperios. Porque nosotros solamente nos tenían permitido comerciar con España, y España decidía cuánto plantábamos, cuánto cosechábamos, cuánto producíamos de cuero, y todo se exportaba y se consumía. ¿Se exportaba a España o se consumía en el virreinato? Pero entonces, digamos, el cabildo abierto, ¿a qué se refiere en realidad? Porque si las personas podían hacer peticiones a través de sus representantes, a través de estas representaciones que vos decís, claro, ¿a qué se refiere? El cabildo se reunía, normalmente era como la casa de gobierno a donde van las personas a trabajar todos los días y a tratar los asuntos, pero si había un problema extra, se podía... pedir cabildo abierto y podían participar todos los vecinos.
Ojo, vecinos no eran todos, pero porque se tenían que cumplir ciertos requisitos para ser vecinos. Pero se abría un poco más. Si no, todos los que trabajaban en el cabildo eran españoles. O sea, era abierto, pero no abierto a todos. Cuando se convoca un cabildo abierto, era abierto a los vecinos. No era 100% abierto. Era abierto a los que se consideraban vecinos. Ah. Bueno, ¿nos podrías contar más o menos qué pasó en la semana de mayo? Un resumen así, digamos, que habremos estudiado en el colegio. Algunos nos acordamos, claro. Otros no. Lo más importante era por qué se nos daba la posibilidad de ser libres. Tanto libres políticamente como libres económicamente. Esta posibilidad se nos daba porque Napoleón Bonaparte invadió España y tomó preso al rey Fernando VII. Entonces, el virrey representaba al rey. Si el rey ya estaba preso, el virrey no estaba representando a nadie. Luego que se toma preso al virrey, se forman juntas y esas juntas designaban los virreyes. De repente la junta cae. Entonces el virrey no tenía respaldo. ¿A quién le respondía el virrey? Y justo en esa época había muchos patriotas criollos que estaban intentando, que tenían nuevas ideas sobre cómo manejar el virreinato. Venían con nuevas ideas de Europa y querían que se independice tanto política como económicamente, y la economía era algo muy importante. Es como, digamos, el audio que me hiciste ahí editarlo Claro. ¿De qué era el audio? Si me lo puedes aclarar. Era sobre el documental Algo habrán hecho. En ese audio vamos a escuchar cómo Castelli le responde al obispo Lue en una discusión sobre si se tenía que responder a los españoles o si al tomar preso al rey y caer las juntas, si podíamos considerarnos libres. A ver, entonces vamos a escuchar el audio. El excelentísimo Cabildo convoca a usted para que se sirva asistir mañana 22 del corriente a las 9 al Cabildo abierto. Y acá estamos. ¡Silencio, señores! Señores, va a hablar el obispo Luis, por favor. Los españoles que se encuentren en las Américas deben tomar y asumir el poder y el control de ellas. Pasará a manos de los hijos del país cuando no haya un solo español en él. Silencio, y aunque haya un solo vocal en la Junta Central de Sevilla y arribase a nuestras playas, debemos recibirlo como al soberano. Tiene la palabra el doctor Castelli. Por favor. Gracias, señor presidente. Si el derecho de conquista pertenece al país conquistador, justo sería entonces que la España abandone las pretensiones que tiene de defenderse de Francia. Y que se someta a los franceses por los mismos principios. Independientemente de someter a los americanos. Aquí no hay conquistados ni conquistadores, señores. Aquí no hay sino españoles. Los de España han perdido su tierra. Los de América estamos luchando para salvar la nuestra. España, que se arreglen ya como puedan. Y que no se preocupen por nosotros, que los americanos sabemos muy bien lo que queremos y hacia dónde vamos. Un aplauso para Castelli. Les como digo a los chicos, ¿viste? Parece una propaganda de Taste Sport para el Mundial, más o menos. Sí. Bueno, ahí Castelli estaba defendiendo un poco nuestros derechos y hizo una analogía muy buena sobre el derecho de conquista, que era lo que defendían los que defendían que se siga respetando al Imperio Español, aunque había caído. Bueno, podemos entonces hablar un poco de volver a contar un poco qué pasó en la semana de mayo. Todo el problema del virrey empezó, el virrey Cisneros, el virrey era Cisneros, y empezó su problema cuando llega un periódico
desde Europa, donde se cuenta que la Junta de Sevilla había caído. Entonces ahí estos patriotas que ya estaban organizados y ya se venían juntando, le exigen de una manera no muy amigable que se convoque a un cabildo abierto. Al otro día el cabildo, aproximadamente el 21 de mayo, el cabildo se vuelve a juntar como todos los días y se junta gente en la plaza, se juntan un grupo de personas que se hacían llamar la Legión Infernal, que estaban a cargo de French y Beruti, y básicamente serían como los piqueteros de ahora. Es que sí, y le exigieron al cabildo, a todos los cabildantes que estaban adentro del cabildo trabajando, que se convoque al cabildo abierto. Voy a lo de los piqueteros porque para que la gente entienda, iban a hacer protesta, no iban a como que cuando se salió el cacerolazo se fue a hacer una protesta enfrente del cabildo y pidieron que se convoque un cabildo abierto para el otro día. Sí, pero ¿y por qué están apurados por empezar a ser libres? Digamos, ¿es por lo que nos pasó recién a nosotros, un ataque de patriotismo de repente y le aplaudimos a Castelli, o había realmente otros intereses de por medio o de grupos más sectorizados, digamos? Bueno, básicamente el cabildo estaba generando pérdidas, el virreinato estaba generando pérdidas, no se podía mantener por sí solo y no se podía avanzar económicamente, estaban como estancados porque se producía lo que España quería y solo se podía producir para autoabastecerse. Entonces el interés principal era que el virreinato empiece a crecer económicamente y para eso necesitaba empezar a exportarle, sobre todo a Inglaterra, que siempre, o sea, desde ese momento y hasta varios siglos, un siglo después al menos, estuvo muy interesado en lo que Argentina producía. Digamos, entonces fue también como una revolución de apertura económica, podríamos decir. Claro, fue una revolución del liberalismo, se podría decir. Algunos lo llaman así. Entonces, esa historia que nos cuentan desde primer grado hasta el último año de la secundaria, también tuvo mucho que ver con la economía. Claro, y volviendo, digamos, sería liberalismo comercial, digamos, porque el liberalismo por ahí hoy en día ya implica muchas otras cosas. Claro, sí, es que se deje comerciar libremente con otros países que no sean España. Eso era lo que se pedía. Y de esta manera poder ser un país independiente que después justamente viene, 6 años después se declara la independencia. Claro, 6 años después, porque en esa época organizarse costaba mucho. Esto fue una revolución en Buenos Aires. Y se tenía que preguntar a todos los demás territorios si se unían a esta revolución de independencia. Entonces tardaron 6 años en que la mayoría se una y se declare finalmente la independencia. Muy interesante. No había email en esa época para hacer más rápida la cosa. Grupo de WhatsApp no había. Bueno, le invitamos otra vez a los oyentes que le manden las preguntas a Vicky. Y yo personalmente creo que estaban muy desesperados por crear su propia selección de fútbol para poder competir en el Mundial. Claro, no querían competir más con España. Claro, no. No querían ser parte más de la selección española.